En este video vamos a tratar un tema muy interesante, la acción de tutela. ¿Sabías que todos los ciudadanos colombianos tenemos la obligación de conocer sobre este mecanismo? Pero adicionalmente, vamos a verlo en su aplicación en un caso muy polémico y actual, como es el caso de Álvaro Uribe Vélez. ¿Quieres saber si la acción de tutela interpuesta por su defensa es procedente o no? Acompáñame. Como te mencionaba hace un momento, la acción de tutela es un mecanismo que todos debemos conocer, porque es nuestra obligación. Así lo señala el artículo 41 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 54 del Decreto 2591 de 1991, que es el que reglamenta la acción de tutela. Pero más allá de las obligaciones legales, es que la acción de tutela es el mecanismo por excelencia para proteger nuestros derechos fundamentales, y no se necesita ser abogado para presentarla. De manera que el día de hoy, sí, vamos a enfocarlo en el caso de Álvaro Uribe Vélez, pero vamos a conocer de qué se trata el mecanismo, cómo se tramita y que hay varias clases de tutela. Comencemos. La acción de tutela es el mecanismo idóneo, es decir, el principal, para proteger derechos de carácter fundamental. Los derechos fundamentales son los que tienes por el solo hecho de existir, por el solo hecho de nacer. En otros contextos se relacionan con los derechos humanos, pero a través de la Constitución de 1991 se determinó una amplia carta de derechos dentro de esta Constitución en Colombia, para asegurar que estemos frente a un Estado social de derecho. ¿Cómo es que procede la acción de tutela? En principio, debemos tener en cuenta que no es de procedencia automática. No siempre que haya afectación a un derecho fundamental debe ser protegido por vía de tutela, sino que a través de otros mecanismos se puede realizar. Por eso es que se habla de unos requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Vamos a verlos. Para hablar de requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, debemos saber que la acción de tutela procede no solamente contra entidades públicas, sino también contra particulares, en casos específicos. Y es para proteger no solamente cuando el derecho fundamental está amenazado, sino cuando puede estar ya en ese momento vulnerándose. Entonces, la acción de tutela entrará a proteger el derecho a través de una figura que se llama la medida provisional, contenida en el artículo séptimo del decreto 2591 de 1991, que busca precisamente que antes de que el derecho fundamental se encuentre irreparablemente afectado, el juez de tutela pueda protegerlo de manera temporal para evitar un perjuicio mayor. Y es que dentro de estos requisitos generales de procedencia de la acción de tutela de los que veníamos hablando, vamos a rescatar tres. El de legitimidad, que se divide en legitimidad por activa y legitimidad por pasiva, el de residualidad y el de inmediatez. La legitimidad por activa se refiere a la persona que interpone la acción de tutela. La acción de tutela no puede ser interpuesta por mi vecino o por mi amigo, sino que se necesita, en principio, que el titular del derecho fundamental lo interponga. Hay excepciones, claro está. Una de esas son las agencias en derecho, en donde contratamos a un abogado para que el abogado, en nuestro nombre, mediante un poder, pueda interponer la acción de tutela, que es el caso de Álvaro Uribe Vélez. Pero adicionalmente existen otras excepciones, como por ejemplo, la agencia oficiosa, que es cuando la persona titular no tiene la capacidad por alguna razón específica, ya sea porque está muy enferma mentalmente o físicamente, para interponer la acción de tutela y otra persona puede hacerlo en su nombre. O también la representación legal, que se realiza no solamente para entidades de carácter jurídico, sino, por ejemplo, para menores de edad, cuando sus padres actúan en su representación para garantizar sus derechos fundamentales. Entonces, ese será el primer requisito general, la legitimidad por activa. La legitimidad por pasiva es frente a quién estamos interponiendo la acción de tutela, contra quién, cuál es la entidad o cuál es el particular que está vulnerando derechos fundamentales.
Entonces, los jueces de tutela verifican la legitimidad por activa para saber quién está interponiendo la acción de tutela, si tiene el vínculo directo con el derecho fundamental que se pretende proteger, y la legitimidad por pasiva para determinar si se está interponiendo en forma debida contra el particular o la entidad pública que está vulnerando o poniendo en riesgo el derecho fundamental. El segundo requisito es la residualidad. Y es que, como te decía anteriormente, la acción de tutela no procede de forma automática, sino que es un mecanismo subsidiario de protección. Y es que si tienes otro mecanismo de defensa judicial al que puedes acudir, debes ir primero a ese y agotarlo antes de acudir a la acción de tutela, salvo que ese mecanismo no resulte idóneo para la protección, porque, por ejemplo, se demora mucho más tiempo y mientras tanto el derecho fundamental puede estar vulnerado o afectado de forma definitiva. El tercer requisito se refiere a la inmediatez. No hay un término exacto para decir qué tan inmediata debe ser una acción de tutela. Se analiza en cada caso en concreto. Y dependiendo de ello, el juez de tutela verificará entonces si los tres requisitos están cumplidos para entrar a estudiar de fondo el caso y ver si efectivamente se acreditó o no una posible vulneración a un derecho de carácter fundamental. Esas acciones de tutela que se interponen en todo el país, las vamos a dividir en tres clases, por señalarlos así, tres clases de acciones de tutela. Pueden existir más o menos, pero aquí en Derecho en un clic, para podértelo explicar de mejor manera, las vamos a agrupar así. La acción de tutela como mecanismo principal, la acción de tutela como mecanismo transitorio y la acción de tutela contra providencias judiciales, que antes se denominaba acción de tutela por vías de hecho, pero ya no se llama así. En este tercer grupo, que es la acción de tutela contra providencias judiciales, es en donde se encuentra enmarcada la acción de tutela que se presentó por parte de la defensa técnica de Álvaro Uribe Vélez. Vamos entonces a analizar cada uno de estos grupos de tutelas o cada una de estas clases de tutelas para que las entendamos mejor. El primer grupo o la primera clase es la acción de tutela como mecanismo principal. En este caso, se acude a la tutela para pedirle al juez que proteja de forma definitiva el derecho fundamental. La decisión que tome el juez de tutela será para siempre, mientras exista el derecho y mientras exista el riesgo de afectación o de presunta vulneración de ese derecho fundamental. Esa es la diferencia fundamental con el segundo grupo o la segunda clase, que son las acciones de tutela como mecanismo transitorio, denominadas de forma completa como acciones de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Habíamos hablado de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Y habíamos hablado que dentro de la acción de tutela existen tres requisitos generales de procedencia. El primero que se refería a la legitimidad, el segundo que se refería a la residualidad y el tercero que se refería a la inmediatez. Dentro del segundo requisito de residualidad, hablábamos que precisamente la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que si puedes y tienes otro mecanismo de defensa, la acción de tutela será negada porque no has agotado ese mecanismo. Pero existe una excepción y es el mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y es que en estos casos, a pesar de que existe otro mecanismo judicial de protección, la vulneración o puesta en peligro del derecho fundamental es tan inminente que si el juez de tutela no se salta ese mecanismo, que se demoraría más que la tutela, pues el derecho fundamental ya no va a existir cuando se vaya a proteger. Y entonces se interpone la acción de tutela acreditando no solamente que se interpone como mecanismo transitorio para que después entonces se pueda acudir a ese mecanismo que no se acudió en principio,
sino que adicionalmente se deberán acreditar otros requisitos adicionales a los requisitos generales de la procedencia de la acción de tutela. Y son los requisitos del perjuicio irremediable, que se refieren a la inminencia, gravedad, urgencia y carácter impostergable de las medidas para proteger los derechos fundamentales. Aquí te voy a dejar un ejemplo. En este país, específicamente, día a día vemos cómo muchos de los líderes políticos, cómo muchos de los líderes sociales e indígenas son amenazados e incluso son masacrados vilmente en todo el país. Muchas de estas personas acuden ante las autoridades competentes para recibir esquemas de protección, específicamente a través de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, ese procedimiento para que una persona sea protegida y se le asigne un esquema de protección implica un término y una serie de requisitos. Pero si el riesgo a la vida de esa persona, la vida es el derecho fundamental por excelencia, se encuentra en un peligro inminente, puede interponer una acción de tutela diciéndole al juez que la interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque aun cuando tiene ese otro mecanismo, que es hacer todo el proceso ante la Unidad Nacional de Protección, el riesgo de que pierda la vida como derecho fundamental es tan grande que cuando se haga todo el proceso ante la Unidad Nacional de Protección, ya no va a haber una persona a quien proteger. De manera que allí se acreditarán, eventualmente en nuestro ejemplo, los requisitos del perjuicio irremediable para poder proteger a ese líder social, a ese líder político, y así, mediante acción de tutela, el juez tomará una decisión de protección transitoria para que se le asigne el esquema de seguridad mientras se hace el proceso completo en la Unidad Nacional de Protección, en donde se le asignará de forma definitiva la protección que necesita para garantizar su derecho a la vida. Y la última clase de acción de tutela que vamos a analizar es la tutela contra providencias judiciales. Aquí, estas tutelas se pueden interponer o bien como mecanismo principal o bien como mecanismo transitorio, es decir, que en cualquiera de los dos casos tendremos en cuenta los requisitos de los que hablamos en las clasificaciones anteriores. Pero adicionalmente, como se trata de una tutela contra una providencia judicial, es decir, contra una decisión de un juez o de una corte o de un tribunal, existen unos requisitos mucho más exigentes y que además son muchos más que contra cualquier otra tutela. Aquí vamos a ver entonces cuáles son esos requisitos para luego analizar si efectivamente se cumplen esos requisitos en el caso de Álvaro Uribe Vélez. En pantalla estás viendo un cuadro comparativo de los requisitos de la tutela contra providencia judicial. Hay unos requisitos generales y unos requisitos específicos. Lo primero que te voy a enseñar es que los requisitos generales deben estar todos presentes, pero los requisitos específicos no. Se necesita al menos uno de ellos para poder hablar o generar la procedencia de la acción de tutela. Al menos uno. Si hay más, está bien. Solo de los específicos. Frente a los requisitos de carácter general, ya te había mencionado que proceden, en principio, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. ¿Recuerdas? Legitimidad, residualidad o subsidiariedad e inmediatez. Y que si se interpone como mecanismo transitorio, además se acrediten los requisitos de el perjuicio irremediable. Pero en este caso específico, el requisito de inmediatez sí viene determinado por un tiempo. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han señalado que cuando alguien interponga una tutela contra providencia judicial, tiene máximo 6 meses
desde el momento en que la providencia judicial se profirió para interponer la acción de tutela. Adicional a ello, debe acreditarse otra serie de requisitos generales, que si se está alegando una irregularidad procesal, esa irregularidad debe tener un efecto decisivo, es decir, afecta directamente la sentencia o la providencia judicial que se está atacando con la acción de tutela. Por otra parte, se exige que la parte actora, es decir, la legitimación por activa, quien interpone la acción de tutela, identifique de manera razonable, es decir, clara, tanto los hechos que generaron la presunta vulneración de los derechos o la puesta en peligro de la vulneración de los derechos fundamentales, como de los derechos fundamentales como tal vulnerados. Aquí es muy importante que se acredite que el caso tiene una relevancia constitucional, es decir, que no solamente afecta a derechos fundamentales de las partes, sino que adicional a ello, esa vulneración de derechos fundamentales repercute directamente en la parte dogmática de la Constitución, es decir, en lo que nos hace un Estado social de derecho. Además, se requiere como último requisito general que la tutela no se interponga contra una providencia judicial de tutela. Es decir, un fallo de tutela no se puede atacar mediante una acción de tutela contra providencia judicial. Si se hace, en ese caso el juez ordenará o declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no puede proceder, es uno de sus requisitos, contra un fallo de tutela, sea de primera o de segunda instancia, incluso de única instancia. Los requisitos específicos son muy técnicos. En este caso, si bien la acción de tutela no pierde la posibilidad de que pueda ser interpuesta por cualquier persona, es decir, que no se necesita ser abogado para interponerla, estos requisitos sí implican cierto conocimiento del derecho para poderlos presentar. Aquí hablamos entonces, ya te había mencionado, de la posibilidad de que se acredite al menos uno de los requisitos específicos para la procedencia. En los requisitos generales deben estar todos, pero en los requisitos específicos te decía que debe estar al menos uno. Hablemos del defecto orgánico, del defecto procedimental absoluto, el defecto fáctico, el defecto material, el error inducido, la decisión sin motivación, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución. Son tan técnicos que en realidad vamos a abordarlos en un video diferente, precisamente para que no se nos vuelva farragoso el tema. Pero te adelanto de una vez que frente a los tres requisitos finales específicos es en donde está centrado el debate propuesto en la acción de tutela de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que el abogado que la interpone, en este caso el doctor Granados, alega que además de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, se encuentran tres requisitos específicos para considerar vulnerados unos derechos de carácter fundamental de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuáles derechos? El derecho al debido proceso, el derecho de presunción de inocencia y un principio general e internacional de derecho, que es el derecho pro libertatis, es decir, que las personas por regla general deben afrontar los procesos penales en libertad, salvo que se acredite alguna de las circunstancias fijadas en la legislación de cada país para que de forma excepcional se le prive de la libertad. Entonces, esos son los derechos que alega la defensa de Álvaro Uribe Vélez como derechos vulnerados. Pero los requisitos específicos en los que considera está la vulneración de derechos fundamentales son
que la decisión de la juez 44 penal de circuito de conocimiento carece de motivación. Que adicionalmente esa decisión que pretende dar una argumentación para privar de la libertad a Álvaro Uribe Vélez desde la emisión del fallo de primera instancia está desconociendo precedentes obligatorios tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, y que en virtud de ello existe una violación directa de la Constitución, no solamente por la vulneración de los derechos fundamentales, sino porque no se está cumpliendo con la obligación de motivar en forma debida la providencia, sino que se está desconociendo el precedente obligatorio que todos los jueces deben seguir en el país y que son los precedentes de las altas cortes. Precisamente para proteger esos derechos fundamentales que la defensa alega se le están violando a Álvaro Uribe Vélez, se ha buscado que a través de la medida provisional, el juez de tutela, en este caso el Tribunal Superior de Bogotá, proteja ese derecho antes del fallo final de la primera instancia de la tutela para que el señor Uribe pueda recuperar la libertad. Recordemos que la decisión de la juez 44 penal del circuito con funciones de conocimiento fue privarlo de la libertad a través de una medida de aseguramiento, o en este caso no medida de aseguramiento, sino a través de una orden de encarcelamiento para que cumpla la pena que le fue impuesta en su lugar de domicilio. La medida provisional entonces en la acción de tutela, que está contenida en el decreto 2591 de 1991, específicamente en el artículo séptimo, es para casos muy especiales, en donde no se puede esperar ni siquiera el término normal de la acción de tutela, del trámite de la tutela, porque el derecho fundamental o los derechos fundamentales están en un riesgo inminente. Por eso la medida provisional tiene 3 requisitos fundamentales. El primero es que, pues obviamente sea para proteger un derecho fundamental que se encuentre en un perjuicio inminente, que se llama el fumus boni iuris. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos en términos iniciales, cuando el juez de tutela recibe la acción de tutela, diga, oiga, parece que aquí sí se está vulnerando un derecho fundamental. Ese es el primer requisito. El segundo requisito se llama el periculum in mora. ¿Qué quiere decir? Pues que existe un riesgo probable de que la protección del derecho fundamental o de los derechos fundamentales se vean afectados de una manera tan considerable que no podamos esperar los 10 días que se demora un fallo de primera instancia en tutela, sino que necesitan una protección inmediata por parte del juez. Entonces se habla de los requisitos de este segundo requisito de la medida provisional, que son la inminencia, la gravedad, la urgencia y la impostergabilidad de la protección del juez de tutela. Todo esto se analiza en cada caso en concreto. Y el tercer requisito es que la medida provisional no genere una desproporción para la entidad accionada o para el particular accionado a quien se le vaya a imponer la carga de proteger ese derecho fundamental de forma provisional por parte del juez de tutela. Vamos entonces a ver un poco del procedimiento. ¿Qué es lo que está pasando con las acciones de tutela en todo el país? En principio, las acciones de tutela, una vez se interponen, es con la presentación de una demanda, que ya les decía, no tiene que ser a través de un abogado obligatoriamente, son repartidas aleatoriamente a los juzgados o a los tribunales teniendo en cuenta unas reglas de reparto y de competencia. El juzgado entonces profiere un auto, un escrito, para que me entiendan, en donde dice que admite el conocimiento o aboca el conocimiento de la acción de tutela, solo que la va a estudiar, no está diciendo que ya procede. ¿Listo? Y esa tutela puede tener una medida provisional, como en el caso de Álvaro Uribe Vélez.
en donde junto con la demanda de tutela venía la medida provisional para pedirle al juez que en ese caso específico no se podía esperar los 10 días y que se necesitaba que el juez de una vez procediera a proteger el derecho fundamental o los derechos fundamentales del señor Uribe con una medida provisional. En principio, una vez se profiere el auto admisorio, pues empieza el juez a practicar una serie de pruebas y en las cuales tiene máximo 10 días hábiles. No son 10 días hábiles, son máximo 10 días. Es decir, que el juez puede sacar el fallo antes de los 10 días, pero no más allá de los 10 días hábiles. ¿Desde cuándo se cuentan los días? Desde el día siguiente del auto admisorio, es decir, desde el día siguiente en donde el juez dice, oiga, recibí esta acción de tutela y acepto que voy a estudiarla. Eso es lo que dice en un auto admisorio. Pero cuando viene con medida provisional, adicionalmente en ese auto admisorio, dice si concede o niega de una vez la medida provisional. ¿Listo? Si el juez concede o niega la medida provisional, no procede ningún recurso contra esa decisión. Pero en el fallo, en su decisión, la cual toma en máximo 10 días hábiles en primera instancia, en donde puede conceder la acción de tutela o puede negarla o puede declararla improcedente porque faltó alguno de los requisitos de los que veníamos hablando, cualquiera de esas decisiones procede la impugnación, que es diferente a la apelación. La impugnación es un recurso especial en donde así se interponga ese recurso, lo que el juez de tutela ordenó en su fallo se cumple, así no esté en firme, así se haya interpuesto el recurso. ¿Listo? Y ese recurso será conocido por el superior jerárquico del juez de primera instancia. Todos los jueces en el país, todos, son competentes para conocer acciones de tutela y todos los hacen. Todas las cortes también lo hacen, excepto la Corte Constitucional, que es la única que no conoce acciones de tutela. ¿Por qué? Porque conoce del recurso de revisión de todas las acciones de tutela del país. Eso lo vamos a ver en un momento. En el caso específico de Álvaro Uribe Vélez nos encontramos en la segunda fase de este esquema. Es decir, ya se profirió el auto admisorio y se decidió la medida provisional. La medida provisional se falló diciendo que se negaba. Y como no procede recurso alguno, seguimos entonces con las pruebas para que a más tardar en 10 días hábiles se pueda conocer si se concede la acción de tutela o si se niega, ya sea porque se considera que es improcedente porque no se acreditó alguno de los requisitos o porque no consideran vulnerado un derecho fundamental. Eso puede pasar, pero también pueden concederla. En cualquiera de los casos, contra esa decisión procederá el recurso de impugnación ante el superior jerárquico. En este caso la está conociendo el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. Es decir, que la impugnación la conocerá la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal. De otra parte, en el trámite de las tutelas de segunda instancia, en la que posiblemente también se vea inmiscuido el proceso de Álvaro Uribe Vélez, en la tutela, el procedimiento es distinto. Allí lo primero que se hace pues es la manifestación de interposición del recurso de impugnación, que en caso tal de que la acción de tutela proceda, quizás interpongan el apoderado de víctimas o la fiscalía, incluso el Ministerio Público dentro del proceso penal, porque ellos van a ser parte de la acción de tutela. O quizás el juzgado 44 penal de circuito a través de la doctora Heredia, que son en últimas los que están legitimados por pasiva para eventualmente interponer este recurso. Pero si la acción de tutela de Álvaro Uribe Vélez se llega a negar, pues indudablemente su defensa acudirá a la segunda instancia a través de interposición del recurso de impugnación. Allí los términos cambian. No son de 10 días hábiles, sino de 20 días. Y en esos 20 días se practicarán pruebas
no para establecer si existió el delito o no. La acción de tutela solamente va a proteger los derechos fundamentales. En este caso serían especialmente el de la libertad de Álvaro Uribe Vélez para continuar en esa situación de libertad mientras eh, el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene a su cargo el proceso penal, la sala correspondiente del proceso penal, decide si el fallo proferido por el juzgado 44 penal del circuito, en donde se le declaró responsable, en donde se le condenó por unos delitos, está bien fundamentado o no, o si por el contrario, el señor Álvaro Uribe Vélez debe ser declarado inocente o absuelto de estos delitos. Mientras eso ocurre, lo que se está buscando es precisamente que él pueda estar en libertad mientras esa decisión llega. Para eso es la acción de tutela, en este caso. Entonces, durante esos 20 días hábiles, el Tribunal Superior de Bogotá, que está conociendo de la tutela, no la parte o la sala que está conociendo el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de carácter penal, va a proferir un fallo o una decisión en donde revisará si efectivamente la decisión de primera instancia en el fallo de tutela, que aún no conocemos para el momento de la grabación de este video, está bien o mal. Es decir, la confirmará total o parcialmente, ya sea si negó o concedió, o la revocará total o parcialmente en el mismo sentido. Aquí ya no procede recurso. La tutela quedará en firme, lo que se diga allí en la segunda instancia. Pero todas las tutelas de primera instancia, perdón, de segunda instancia o de única instancia, porque a veces no se interpone el recurso de impugnación, deben ser enviadas a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La Corte selecciona las que considera importantes con unos criterios para proferir decisiones que son las que conocemos como las decisiones tipo T, porque se encabezan así. T-201, T-305 son decisiones de tutela de la Corte Constitucional. Y consideramos aquí en Derecho en un clic que si eventualmente llegamos hasta la Corte en sede de tutela, muy probablemente se seleccionará esta acción de tutela de segunda instancia, si es que hay lugar a ello, o de única instancia, eventualmente, del señor Uribe, precisamente por la repercusión a nivel nacional que genera el caso. Entonces, sin duda, si llegamos hasta la Corte Constitucional, tendremos una sentencia de la Corte Constitucional frente a la acción de tutela de Álvaro Uribe Vélez. Ahora que ya conocemos mucho más sobre la acción de tutela, sus requisitos de procedencia, sus clases, sus trámites en primera y segunda instancia, en qué consiste la medida provisional y cuáles son los requisitos de la medida provisional, vamos a analizar ahora sí de lleno el caso de Álvaro Uribe Vélez. Dentro de la acción de tutela presentada por el doctor Granados en su calidad de defensor, que además vamos a dejar aquí en este video como uno de los comentarios fijados para que todos ustedes puedan conocer esa acción de tutela presentada, allí se solicitó a través de la medida provisional que se suspendiera lo ordenado en el numeral cuarto de la sentencia del 1 de agosto de 2025 proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. Es decir, que se suspenda la decisión del Juzgado 44 solo en lo atinente al derecho a la libertad. ¿Por qué razón? Porque en ese numeral cuarto se ordenó privar inmediatamente de la libertad en su lugar de domicilio a Álvaro Uribe Vélez. Lo que se busca con la medida provisional o que se buscaba con la medida provisional era que se suspendiera temporalmente esa decisión hasta que se profiriera la decisión en los 10 días del fallo de primera instancia para que esa protección fuera definitiva y se le permitiera a Álvaro Uribe Vélez esperar en libertad absoluta el fallo de segunda instancia del proceso penal. En este momento en que estamos grabando este video, ya conocemos la decisión del Tribunal Superior de Bogotá frente a la medida provisional, en donde se negó la misma. ¿Por qué razón el Tribunal Superior de Bogotá negó la medida provisional? En principio, en una decisión del 4 de agosto de 2025, el tribunal
decidió no solamente hacer el autoadmisorio de la acción de tutela, sino que consideró que no había lugar a esa medida provisional solicitada por la defensa. Adicionalmente, el tribunal hizo un análisis de los requisitos de procedencia de la medida provisional, de los cuales ya hablamos en este video, y consideró que no se acreditó por parte del abogado que interpuso la tutela que estaban los estándares de urgencia, necesidad e impostergabilidad para tomar la decisión. ¿Por qué razón no se podía esperar los 10 días que procede, que es lo que se demora el trámite del fallo de primera instancia en la tutela? Para el Tribunal Superior de Bogotá no se acreditó en forma debida. ¿Por qué no se podía esperar los 10 días si teníamos que tomar una medida provisional antes? Adicionalmente, consideró que con la información que se estaba presentando dentro de la acción de tutela, no habían elementos de juicio suficientes para tomar la decisión de la medida provisional. Por otro lado, consideró que tanto lo que pidieron en la medida provisional como lo que piden en la acción de tutela es idéntico, y es que se suspenda el ordinal cuarto, es decir, que no se le permita a la juez 44 privar de la libertad a Álvaro Uribe Vélez en su lugar de domicilio desde el fallo de primera instancia. De otra parte, sostiene el Tribunal Superior de Bogotá que la decisión de privar de la libertad en su lugar de domicilio al señor Álvaro Uribe Vélez desde el fallo de primera instancia, en principio, tiene un fundamento legal que es el contenido del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal. Y que como lo que se debate son argumentos y situaciones específicas, pues tendrá entonces que revisarse dentro del trámite de los 10 días si los argumentos y la interpretación de las normas que se están pidiendo allí y de los precedentes jurisprudenciales efectivamente daban para que se tomara esa decisión por el juzgado 44 de privarlo de la libertad o no daban para esa situación. Ahora vamos entonces a analizar qué es lo que se está considerando en la acción de tutela para que se pueda hablar de procedencia en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Y aquí es donde viene la manifestación de derecho en un clic. Efectivamente, de lo que podemos observar de la argumentación presentada por el defensor de Álvaro Uribe Vélez en la tutela, así como de lo ocurrido durante el juicio y en general durante el proceso de carácter penal, se encuentran reunidos los presupuestos para que a través de la tutela se proceda con la orden de suspender la decisión de la juez 44 penal de circuito únicamente en lo que se refiere a la libertad. Estas consideraciones que hacemos aquí en Derecho en un clic, las hacemos no solamente desde el punto de vista académico, sino luego de analizar ponderadamente todos los argumentos y las situaciones que se virtieron en el juicio oral y público. Además de los argumentos que presentó en su momento la señora juez 44 para considerar que había lugar a privar de la libertad al señor Uribe. Es evidente que en este caso estamos frente a una situación de trascendencia de afectación de derechos fundamentales, no solamente porque estamos hablando del derecho a la libertad de una persona, que sí está siendo procesada, que efectivamente ya fue condenada en primera instancia, pero a la cual le siguen asistiendo unos derechos, especialmente la presunción de inocencia, porque en segunda instancia todo puede pasar. Pueden llegar a decir que eventualmente el señor Álvaro Uribe Vélez es inocente y que debe absolvérsele porque las pruebas no son suficientes. O puede llegar a confirmarse la decisión de la juez 44 para considerar que efectivamente las pruebas son suficientes para emitir una sentencia condenatoria como se hizo por parte de este juzgado. Sin embargo, ese requisito de carácter general del que estamos hablando implica que la trascendencia constitucional del caso es evidente, no porque se trate de Álvaro Uribe Vélez, sino porque estamos frente a la afectación de tres derechos de carácter fundamental,
la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad. Adicionalmente, debemos analizar que aun cuando uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela de la que estábamos hablando implica que no exista otro mecanismo de defensa judicial o que el mismo se haya agotado, lo cierto es que efectivamente a través del recurso de apelación que se interpuso por parte del señor Álvaro Uribe Vélez y que estamos en términos para el momento de la grabación de este video de la sustentación por parte de la defensa técnica y eventualmente los traslados a los no recurrentes frente a ese recurso de apelación interpuesto, no lo es menos que el recurso de apelación, aun cuando se le dé la celeridad necesaria que ha exigido el Consejo Superior de la Judicatura, relevando a los magistrados de conocer otras acciones, otros procesos, precisamente para evitar el riesgo de prescripción de este caso, conllevan a que durante ese tiempo, que vence en el mes de octubre, antes de la prescripción, el señor Álvaro Uribe Vélez pueda contar con su derecho a la libertad por esos 2 meses, mientras se profiere la decisión. Y es que efectivamente hay sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia para proteger ese derecho de carácter fundamental a la libertad y que la persona no sea privada de ella pese a que exista una sentencia condenatoria. Recordemos que en Colombia y en general dentro de los tratados internacionales existe el principio de libertad o pro libertatis, que implica que las personas que están siendo procesadas deben continuar en libertad, salvo en casos excepcionalísimos. La regla general es la libertad y solo excepcionalmente debe privárseles de esa libertad cuando los requisitos se dan. Pero en este caso, la sentencia SU 220 de 2024 y la de la Corte Suprema de Justicia a través de las STP 732 de 2025 y STP 5495 de 2023 señalaron claramente que aún en el sentido del fallo y pese a que existe la posibilidad del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal, y aún en sede de sentencia condenatoria de primera instancia, no es necesario privar per se de la libertad a las personas, salvo que se acredite algún riesgo inminente para el proceso o riesgos de fuga, que en este caso no se dan, para ordenar la libertad o la privación de la libertad del señor Álvaro Uribe Vélez a partir del fallo de primera instancia y que no se le permita continuar en libertad hasta que se profiera el fallo de segunda instancia. Y es que además, frente al requisito de inmediatez, se puede determinar claramente que no se ha cumplido con el mismo. Recuerden que decíamos que el requisito de inmediatez en sede de tutelas contra providencias judiciales es el único que está delimitado en el tiempo y que se refiere a 6 meses después de que se profiere el fallo. El juzgado profirió la decisión y prácticamente de forma inmediata, al día siguiente hábil, el juzgado lo profirió el viernes y al lunes siguiente la defensa presentó la acción de tutela. De otra parte, frente a los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela, consideramos aquí en Derecho en un clic que efectivamente la decisión del juzgado 44 penal del circuito con funciones de conocimiento, en donde se realiza una motivación de las razones por las cuales se debe privar de la libertad a Álvaro Uribe Vélez desde la audiencia o desde la emisión del fallo condenatorio de primera instancia, realmente no están debidamente argumentados, pues allí se señalan, por ejemplo, posibilidades de alteraciones del orden público en generación o en consideración de amplio margen que tiene de influencia que tiene Álvaro Uribe Vélez, pero lo cierto es que eso no está debidamente establecido, no hay una prueba siquiera sumaria que pueda implicar que esa situación es palpable y por el contrario, la polarización que sufre nuestro país entre izquierda y derecha, entre uribistas y petristas, no ha hecho más que afianzarse
con la decisión de privar de la libertad a Álvaro Uribe Vélez desde ese mismo momento. Adicionalmente, con la decisión de la juez 44 penal del circuito, sí se están desconociendo precedentes tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia frente a la aplicación del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal y su excepcionalidad para ordenar la privación de la libertad de las personas. Igualmente, se está desconociendo principios de carácter constitucional e internacional frente a los derechos de las personas, especialmente el principio pro libertatis de enfrentar procesos de carácter penal en libertad y solo excepcionalmente privados de ella. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal ha sido objeto de varias interpretaciones por parte de las altas cortes. En este artículo 450, lo que se dice es que el juez pues, penal puede ordenar, incluso con el sentido del fallo, la privación de la libertad de las personas cuando vislumbre que no proceden subrogados ni sustitutos penales. La prisión domiciliaria es un sustituto penal y procede en este caso, de manera que no podía o no se observa la razón específica por la cual se ordenó la privación en su sitio de residencia de Álvaro Uribe Vélez. Por estas razones específicas, consideramos aquí en Derecho en un clic que tiene una alta probabilidad de éxito por la procedibilidad, en este caso, tanto de los requisitos generales como específicos, la acción de tutela interpuesta por la defensa de Álvaro Uribe Vélez y en consecuencia debería, como posiblemente lo haga el Tribunal Superior de Bogotá, restablecerse su derecho a la libertad mientras se decide la segunda instancia respecto del proceso penal. Así es como, en este video, hemos aprendido bastante sobre la acción de tutela, sus requisitos de procedencia, sus clasificaciones, los trámites correspondientes en primera y segunda instancia, los requisitos de la medida provisional y adicionalmente hemos analizado el caso de Álvaro Uribe Vélez. Recuerden que Derecho en un clic es un canal creado para personas que no necesariamente son abogados, razón por la cual la información que estamos aportando puede resultar obvia para quienes ejercen el derecho, pero para quienes no lo hacen puede resultar muy interesante. Adicionalmente, recordemos que aquí en Derecho en un clic no pretendemos suplantar las actividades de los jueces y tribunales del país, sino que nuestras apreciaciones son netamente jurídicas y académicas, razón por la cual, en esta oportunidad, analizando tanto la acción de tutela presentada por la defensa de Álvaro Uribe Vélez como las argumentaciones de la señora juez 44 penal del circuito para privarlo de la libertad a partir del fallo de primera instancia, es que consideramos que no había lugar a esa privación de la libertad de esta manera, sino que se le debe permitir al señor Álvaro Uribe Vélez continuar en libertad hasta tanto se defina la segunda instancia del proceso penal. ¿Qué puede pasar después de todas estas situaciones? Aún cuando en segunda instancia se llegase a condenar o a confirmar la condena proferida por el juzgado 44 penal del circuito, el señor Álvaro Uribe Vélez quedará privado de la libertad, pero en su lugar de residencia, pues los delitos por los cuales se profirió condena en primera instancia permiten la concesión de ese beneficio, razón por la cual jamás iría a un centro de reclusión, y mucho menos si eventualmente ese fallo es revocado por la segunda instancia. Recordemos que el señor Uribe tiene presunción de inocencia actualmente. Se presume inocente a pesar del sentido de fallo y de la sentencia de carácter condenatorio que se profirió en su contra. ¿Por qué? Porque justamente la segunda instancia es el cierre del proceso. E incluso si esa segunda instancia tome la decisión que determine, ya sea confirmar la condena o absolver al señor Uribe, muy probablemente estaremos ante un escenario de casación en la Corte Suprema de Justicia en donde todo puede pasar.
Y aún si en la corte resultara condenado de nuevo o confirmándose la condena de nuevo en sede del recurso extraordinario de casación, lo cierto es que jamás pisaría una cárcel, sino que estaríamos frente a la prisión domiciliaria. No entendemos entonces la razón por la cual era tan urgente privar de la libertad a Álvaro Uribe Vélez, aun cuando estamos a puertas de una eventual prescripción en este caso, y existe un mensaje de urgencia para el segundo fallo, en este caso la segunda instancia, y en consecuencia no se haría necesario esa privación de la libertad. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte. Hasta pronto.